escucha bien? ¿Cómo andan? Espero que bien. Yo ya estoy recuperado, he renacido, resurgí como el ave fénix. La verdad que el lunes pasado pensé de verdad que me iba para el otro lado. Y lo más cómico era que mi esposa me decía, vamos al médico urgente. No, 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 estoy bien, estoy bien. Viste, es la eterna lucha del hombre para ir al médico. En fin. Claro, pero no me entraba aire en los pulmones. Imagínense intentar respirar y que no pase el aire. Una experiencia muy linda que creo que me obligó casi por descarte a dejar de fumar, ¿no? Que hace una semana, desde el día que estuve enfermo, que no toqué más un cigarrillo después de más de 2 décadas fumando, cosa compleja en todos los sentidos que se puedan explicar. Bien, vamos a este PowerPoint, no, porque es de otra cosa. A ver. Bueno, cursos y documentación, modalidades contractuales. Toda la pantalla, acá. Bueno, ¿cómo le fue con Emilio? ¿Qué vieron? ¿Por dónde incursionaron? ¿Se acuerdan algo de lo que vieron con Emilio? Ne. Em, Buenas tardes, profesor. Características de contrato. Las características del contrato. Bueno, un poco lo que habíamos hablado en la primera clase, aunque la verdad no me acuerdo qué vimos en la primera clase nosotros. Hago tantas cosas que me pierdo un poco en espacio y tiempo. Pero bueno, si nosotros vimos esto, lo vamos a hacer rápido para poder seguir avanzando con el material. Sabemos que el contrato de trabajo tiene ciertas características, que es bilateral, no formal, de tracto sucesivo, oneroso, sinalagmático, tiene un objeto, es conmutativo, personalísimo y de carácter alimentario. Sobre eso queda claro, ya no hay discusión al respecto. La nota característica del contrato de trabajo es la dependencia. Bien, la dependencia que la van a encontrar en los libros como dependencia, como subordinación. Dentro de la dependencia o subordinación la podemos clasificar desde 3 segmentos: el segmento técnico, económico y el jurídico. Esto ya lo vimos, pero es un breve repaso para avanzar con los temas de la clase de hoy. Entonces, la dependencia técnica es cuando yo estoy subordinado al sujeto que me contrata para hacer una tarea de determinada forma y no tengo libertad sobre la gestión que voy a realizar para poder efectuar la tarea para la que me contratan. Bien, lo tengo que hacer como me dice la persona que me contrata. Eso sería, a grandes rasgos, dependencia técnica. Dependencia jurídica es el sometimiento del trabajador por parte del empleador a través del poder disciplinario. Esto se utiliza para corregir inconductas del trabajador. Vamos a suponer que no cumple con las tareas que tiene que hacer o se pelea con los compañeros de trabajo. Bueno, para corregir estas cuestiones es que el empleador tiene el poder disciplinario para ir sancionándolo a los fines de corregir esta inconducta o simplemente que actúe de forma negligente, que esto también podría suceder. Creo que en esta clase o en esta universidad explicamos todo lo de los médicos, que se extiende, creo que un poco lo vimos acá, porque lo que doy lo replico en todas las universidades y por eso a veces les pido disculpas, me pierdo. Y la dependencia económica no solo es la contraprestación onerosa, sino la inserción del sujeto dentro de la estructura de la empresa, además de que lo que genera el trabajador no es lo que va a recibir, sino que lo que va a recibir por poner su fuerza a disposición es un salario y no un porcentaje de lo que le genera a la empresa. Bien. Dicho esto, nosotros esto ya sí creo que no lo vimos. La parte de requisitos esenciales, objeto, capacidad, consentimiento informal, me parece que no, ¿verdad? Hasta acá nos quedamos. ¿O esto ya lo había explicado? ¿No? Hasta Bien. objeto, profe. Bueno, No, entonces, profe, eso no.
La diferencia entre ilícito y prohibido, ¿lo expliqué? Estefanía me dice que sí. Estefanía. Buenas tardes, profesor. Sí, la diferencia entre el objeto ilícito y el prohibido había explicado. ¿Y qué significa? A ver, si me lo tuvieses que resumir, Estefanía, ¿cómo funciona eso? Cuando se refería al objeto prohibido, al prohibido, generalmente estaba más vinculado con la prohibición del trabajo en un entorno laboral que contrata a menores o en la contratación de un menor. Y en el caso del ilícito, era conductas que por ahí van en contra de la moral o del orden público, ¿puede ser? Perfecto. ¿Y cuál es la diferencia sustancial respecto a los efectos jurídicos de uno y de otro, Estefanía? Que en el caso de los prohibidos, no, sí tienen efectos jurídicos. Por ejemplo, un menor puede cobrar a pesar de que la relación haya tenido este elemento prohibido, y en el otro no. Brillante. La parte de capacidad, sí, ahí ya me quedé, ¿no? O esto también lo había explicado. Creo que algo lo había mencionado, sí, de Bueno, capacidad. vamos a arrancar entonces de acá. Bien. Dentro de lo que es lo que explicó Estefanía es brillante, a grandes rasgos, porque vimos un montón de cosas, pero sí es cierto que el objeto ilícito no genera efectos jurídicos, sí el prohibido, y hay que ver si la nulidad de la prohibición resulta parcial, se puede modificar o no para proseguir con el contrato de trabajo en los términos del artículo 10, que es un principio fundamental, principio de continuidad de la relación entre las partes. Ahora, dentro de lo que es la capacidad se divide en dos, capacidad de hecho y capacidad de derecho, si se quiere, de derecho y de ejercicio. Todos tenemos capacidad de derecho porque somos o tenemos la aptitud para ser titulares de derechos y deberes jurídicos, no así tenemos todos la capacidad de ejercicio para poder valernos por nosotros mismos para cada acto de la vida civil. Por ejemplo, un menor no podría realizar una compraventa de un inmueble, ¿no? A priori. ¿Por qué no? Porque no tiene para ese acto jurídico capacidad de ejercicio. Un menor no podría ser empleador de alguien porque la ley te exige para ser empleador que tengas 18 años o más. Entonces, nunca una persona va a poder ejercer bien ese carácter de empleador si no llega a la edad mínima. Bueno, dentro de lo que tiene que ver con capacidad, claro, los que necesitan curadores también. Dentro de lo que tiene que ver con la capacidad, la ley de contrato de trabajo hace esta doble comparativa, si se quiere. En el 189 nos dice que los menores de 16 no pueden trabajar, bien, está prohibido contratar trabajadores que tengan menos de 16 años, y nos establece, digamos, el parámetro de qué menores podrían celebrar un contrato, aunque ese contrato de 16 y sin cumplir los 18 tendría que tener la autorización de los representantes, padres o tutores de ese menor. Pero la cuestión radica en que esas autorizaciones se pueden dar de tres formas: la expresa, la tácita y la que impone la ley. ¿Esto lo expliqué? También lo había explicado. ¿Cuáles son las tres? ¿Alguien se acuerda? Que no sea Estefanía, que ya creo que lo sabe. La expresa, la tácita y la de la ley, que se ramifica en dos vertientes. Que una es a través, a ver, Aldana. Profe, me parece que no lo explicó.
vimos algo con su papá en la clase pasada, pero no así me parece. Ah, bueno. Está bien, puede pasar. Entonces lo hago corto. Expresa, tácita o impuesta por la ley. La expresa es la que se deja una clara constancia de esta voluntad del representante de que el trabajador, el menor, trabaje. La tácita es no decir nada y por inercia ante el silencio dar el consentimiento. Y la que impone la ley se da por dos vertientes. La emancipación, que se puede dar por matrimonio, una vez que uno celebra el acto del matrimonio, siendo un menor de edad, adquiere de pleno derecho toda la capacidad para poder ejercer todos los actos de la vida civil. No lo van a ver en su vida porque culturalmente eso ya lo tenemos muy superado. Sí, lo que pueden llegar a ver es algo muy similar a lo que vieron en algún capítulo de Los Simpson, donde Bart le pide la emancipación a un juez y le dice: yo quiero emanciparme porque mi padre es un inútil, un despilfarrador, me gastó toda la plata que yo había generado y no quiero quedar a su cuidado. Entonces el juez analiza el contexto y dice: vamos a emancipar a este menor para darle plena capacidad de derecho para que pueda desarrollarse con normal actividad como si fuese un mayor y celebrar cualquier acto que, que quiera realizar. ¿Bien? Entonces se dan estas dos vertientes. Si nosotros queremos analizar qué posibilidades tenemos de contratar a un menor, bueno, el 189 bis nos trae una alternativa más. Nos dice que podríamos contratar a un menor de 16, pero que sea mayor de 14, siempre y cuando logremos cumplir con todos estos requisitos, que la verdad que esto léanlo, estudienlo por su cuenta. En su vida van a ver que se aplica el 189 bis, olvídense. En la práctica, un padre que quiere que el hijo trabaje en su empresa, todo esto no lo hace, pero sepan que existe y que hay requisitos como las 3 horas diarias y 15 semanales máximo, como que tiene que tener asistencia escolar, tiene que estar autorizado mediante la autoridad administrativa laboral competente, tiene que evitarse realizar tareas penosas, peligrosas o insalubres, y el titular de la empresa tiene que ser el padre, madre o representante, bien, o tutor. Si no están dadas estas condiciones o hay una subordinación económica de una empresa a la otra, efectivamente no puede aplicarse el 189 bis. ¿Bien? Bueno, esto es lo de capacidad. Consentimiento. El consentimiento para la ley de contrato de trabajo es bastante escueto a la forma de pensarlo o analizarlo. ¿Por qué? Fíjense lo que dicen los artículos. Los artículos, segundito. Perdón, porque estoy con la maestría, a veces hay problemas. ¿Ven? Así por eso me enfermo, puedo mil cosas a la vez. Bien, entonces, les estaba explicando el consentimiento. Estos dos artículos son bastante escuetos, para no decir una porquería. La verdad que la técnica legislativa de nuestro país, lo dije y lo remarco, es una porquería y nos encontramos con esto. Con esta basofia que intenta de alguna forma plantearnos qué es el consentimiento para poder enmarcar cuándo nace o se celebra un contrato de trabajo. Fíjense, el consentimiento no me dice qué es, sino cómo debe manifestarse. Debe manifestarse por propuestas hechas por una de las partes del contrato de trabajo dirigidas a la otra y aceptadas por esta, se trate de ausentes o presentes. Ajá, pero ¿qué tipo de propuesta? Porque ¿en qué engloba esa propuesta para decir hay una manifestación del consentimiento en los términos en los que se creó el artículo, ¿no? Habría que ver el antecedente parlamentario. Y el 46 trata de agregar esto y dice: ok, bastará a los fines de la expresión del consentimiento el enunciado de lo esencial del objeto de la contratación, quedando regido lo restante por lo que dispongan las leyes, los estatutos profesionales, etcétera, etcétera. Bien, entonces,
Sigo sin tener muy en claro qué es lo que me está queriendo decir con esto. Porque me dice, bueno, yo te hago una propuesta sobre lo esencial del objeto. ¿Y qué es lo esencial? ¿Y cómo se configura la propuesta? ¿Y en qué momento el otro tiene que aceptar, lo puede rechazar o lo puede contraofertar? Todo eso en la ley de contrato de trabajo no está. Por eso nos tenemos que ir al Código Civil, que el Código Civil lo divide en estos 4 supuestos, 3 en realidad, y el otro es una presunción, que es la oferta, el momento de la retractación de la oferta y la aceptación. Bien, ¿y qué es la oferta? Porque cuando nosotros hablamos, fíjense que dice, debe manifestarte por propuestas. Bueno, la oferta claramente es una propuesta o es un tipo de propuesta, pero no es cualquier tipo de propuesta. Es una promesa dirigida a una persona determinada sobre un contrato preciso. No es otra cosa que una declaración unilateral del sujeto, que le está ofreciendo al otro, en específico, algo, lo esencial del contrato de trabajo, ¿no? Lo que genera, o el efecto jurídico que produce, es que el destinatario de esa declaración unilateral denominada oferta tiene la facultad de aceptar, negarse o contrarrestar la oferta. Bien, habitualmente lo que sucede en el mundo o en el mercado laboral es que para poder contraofertar un puesto de trabajo, uno tiene que tener claramente, no tiene que tener, sino tiene que estar en una liga diferente, digamos, apuntamos a gente que los quieren como CEOs de una empresa, entonces los van a buscar y tienen margen de poder de negociación y para poder contrarrestar, o personas con gran capacidad eh, o con un gran currículum que sean importantes y que uno, para poder lograr contratar a esa persona, que escasean, porque uno quiere, hay 10 empresas y todos quieren a uno, y bueno, ese sí tiene posibilidad de contraofertar. Ahora, en la diaria, vos te estás postulando para un puesto de operario y atrás tuyo hay 100 muñecos más que se están, o sea, si no te gusta, el de atrás va a agarrar lo que a vos no te gusta. Entonces, margen de contraoferta, diríamos que nulo, que es lo que se replica en la mayoría de los casos. Bien, entonces, lo que habitualmente hace la persona es aceptar o negarse. Pero hay algo que es interesante y es la retractación de la oferta. ¿Cuándo podría la persona retractarse? ¿Cuándo el oferente podría retractarse de su oferta? Puede retractarse hasta que el destinatario no haya omitido la opinión de aceptar la misma oferta. Entonces, si yo oferto, el otro no dijo nada, hasta que no acepte yo puedo retractar la oferta. Pero, si yo le doy un tiempo para que lo piense, vamos a suponer, hasta el lunes que viene, hasta las 18:30 tenés tiempo para decirme si aceptás o no. Hasta que no sean 18:31 del lunes que viene, yo no puedo retractar la oferta. Porque yo le di un tiempo estimativo para que piense a ver si quiere aceptar o no. Y no tengo forma de retractar, porque propiamente me lo dice el código, yo no puedo retractarme si le di un tiempo estimado para saber si acepta mi oferta o no. Esto pasa de vuelta en los casos en donde la persona tiene margen de negociación. El caso del operario no sería este. Y después la aceptación es la declaración de voluntad que emite el destinatario de la oferta y se dirige al oferente, mediante la cual le comunica su conformidad con los términos de la oferta. Bien, entonces le dice sí, acepto, no, no acepto. Una cosa interesante es qué pasaría si no se dice nada, la persona se levanta, se va y al otro día aparece trabajando y el que lo había entrevistado le dice, ¿qué haces acá, Jorge? Y le dice, pero nada, estoy trabajando, pero no me dijiste que ibas a aceptar el trabajo. No, no, ya pensé que había quedado claro, nos miramos a los ojos, los dos tenemos ojos claros, pelo rubio, nos mimetizamos, había algo que sentimos, que creo que compartimos, bueno.
Yo pensé que estaba claro que sí, ahora veo que no. Y el otro dice, uy, este está re loco, me parece que le gusta leer la historia alemana, mejor me lo saco de encima, y eso podría generar un problema. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, problema entre comillas porque sería de laboratorio, a los efectos de lo que establece el código, lo que te dice es que el silencio nunca puede ser una presunción que se utilice contra el trabajador, sino que va a ser siempre contra el empleador. En el caso que mañana arrancamos un curso, 40 inscritos. Me acaban de avisar. Felicidad, que podrían anotarse. No, mañana no. Hoy es lunes, el miércoles. Ahora después lo voy a subir mañana a mis redes. Es el curso de reforma laboral de 8 encuentros. Después se los paso. Creo que igual están cursando desde 5 a 7. No sé si van a poder. Pero bueno, la verdad que lo vale. Bien, sigamos. Y entonces esto de la presunción está. Perdón, que me voy y vengo. Y con esto estamos. Lo de la forma lo habíamos visto, no. La forma, antes de ir a la modalidad contractual propiamente dicha y empezar a desarrollar eso. La forma no es que, porque claro, es lógico que ustedes me digan, el profesor está loco, porque en las características del contrato de trabajo me había dicho que había libertad de formas a los fines de celebrarlo. Pero una cosa es la libertad de formas para celebrar un contrato de trabajo. Bien, y otra cosa es que si yo quiero celebrar un tipo de contrato de trabajo específico, quizá ese tipo de contrato sí me requiere una forma impuesta por la ley. Entonces, para poder clasificarlo, tenemos contratos de trabajo que son formales y otros que son no formales. La regla general es que sean no formales, ¿ok? Que tengo libertad para elegir cómo los quiero celebrar, con señales de humo, haciendo el YMCA, con los abanicos de locomía, como quieran. No hay problema, está todo bien, lo dice el artículo 48. Pero hay otros contratos que son excepcionales que me requieren una forma. Por eso se clasifican en contratos formales. Bien, esto no implica que tanto en un caso como en el otro yo no tenga que rápidamente darlo de alta en AFIP y todos los requerimientos correspondientes. Eso funciona para las dos por igual. Pero acá lo que estamos hablando es del momento de la celebración, del momento en el que me junto con el otro muñeco y le digo, bueno, vamos a hacer un contrato de trabajo, se trata de esto y esto. Pero para que sea válido, este contrato que es formal lo tenemos que hacer así, asá y asá. Bien. ¿Por qué se hace habitualmente por escrito un contrato? Porque lo impone la ley. No te me duermas, che, y eso que estoy activo. ¿Por qué hacen los contratos por escrito? Porque sirve como medio de prueba. Bien. Pero no es necesario celebrarlo por escrito. Puede ser in voce. El problema es que después acreditar las condiciones de ese contrato in voce y es mucho más complejo. Entonces, mejor lo escribimos. Ahora, si yo quiero un contrato a plazo fijo, un contrato eventual, si no lo escribimos, ya arrancamos mal. O sea, estamos manejando de contramano. No funciona así. Bien, ya vamos a ver esto. ¿Me siguen o estoy... Ok, si voy muy rápido, ya saben, levantan la mano de forma virtual y me hacen la pregunta que creen pertinente. Bueno, esto ya está. Esto no me interesa, esto sí me interesa. Bien. Tipos de contrato de trabajo. Esto es muy interesante porque ya empezamos a pensar cómo vamos a contratar a una persona. A ver, lo podemos abordar de un montón de perspectivas. Desde la suya personal o cuando venga un cliente y ustedes tengan que analizar si esa modalidad contractual que celebró su cliente con la empresa es o no es la que corresponde, porque eso va a generar efectos. Lo que tenemos que saber es que hay dos tipos de clasificaciones genéricas. La regla general, que es la de tiempo indeterminado, y la excepcional, que es la de tiempo determinado. Si es la de regla general, de tiempo indeterminado, puede ser continuo o discontinuo.
Ojo porque acá la gente se confunde. Discontinuo no significa que por la modalidad de las prestaciones que se realizan los fines de semana yo lo voy a hacer discontinuo. Bien, va a seguir siendo continuo. La oscilación de trabajo en la semana o en el mes no va a alterar ese tipo de modalidad indeterminada continua. Bien. Discontinuo es otra cosa. Discontinuo significa que va a haber o va a existir determinado tiempo en el año en donde se van a interrumpir las prestaciones hasta que empiece el próximo año en ese periodo en específico. ¿A qué les podría hacer acordar esto? Mientras mis perros gritan. Romina. Profesor, en trabajo por temporada, por ejemplo, en la Bien, finca. muy bien, muy bien. Un segundo. Sí, Romina, ¿temporada cuál? Por ejemplo, bueno, me toca a mí, en este caso, nosotros, bueno, trabajo en una empresa minera donde la temporada alta vendría a ser en verano y la temporada baja vendría a ser en invierno. Por eso es que se hacen contratos, digamos, en tiempo indeterminado. Bien, Con brillante, discontinuidad. brillante, Romina, brillante, perfecto, perfecto. Eso es un contrato de temporada atípico, fíjense. Es un contrato indeterminado discontinuo, porque ¿qué es lo que hacen? En periodos que se repiten cíclicamente en el tiempo, todos los años de tal fecha a tal fecha, van a tener una temporada alta, lo que requiere un refuerzo de personal, bien que no es personal eventual, es personal indeterminado discontinuo, contrato por temporada. Entonces, el muñeco o la muñeca van, trabajan los 4 meses o los 3 que dura la temporada, se termina la temporada, hacen de cuenta como que no existen, como que uno no le ve la cara al otro y como que no saben de su propia existencia hasta que arranca la temporada siguiente. Ahí vuelven a aparecer y dicen, plop, acá estamos de vuelta, sigamos trabajando. ¿Se entiende? Es como que hay una interrupción de prestaciones que no genera derechos y deberes entre las partes. Siempre pasa algo, perdón. Y mientras no están trabajando, tienen obra social, todo. Sí. Perdón, porque me llamó de Bedelía que tuvo un ataque, estaba consumiendo la del Diego, me parece, y le pegó mal. ¿Qué me estaban diciendo? Perdón. Bueno, entonces estaba explicando lo de la temporada, lo de la cosecha de uvas también, perfecto, brillante. A ver, Juan, te escuchamos. No te escuchamos porque no habilitas el micrófono. Ahí, perfecto. Ahí te escucho perfecto. Bueno, ¿y la antigüedad cómo se toma en estos casos? Pero vos sos un adelantado, Juan. Vamos por partes, como decía el destripador, de a poquito. Vamos a ir avanzando de a poquito. Lucas, que amagaste, vos tenías la mano levantada. Decime. No, yo también quería comentar que también hay trabajos, capaz que no en temporada, pero sí refuerzan el personal los fines de semana, como por ejemplo gastronomía, en, no sé, en un bar, en donde sea, y toma como personal discontinuo para viernes, sábado y domingo, por ejemplo. No, eso, por ejemplo, está mal lo que hacen. Eso sería indeterminado continuo, porque las fluctuaciones de la actividad principal, bien, Sí. no ameritan a la excepcionalidad de la modalidad. Por lo tanto, por más de que trabajen los fines de semana, sería indeterminado continuo, no indeterminado discontinuo. ¿Bien? Ah, ok, ok. Ahora lo vamos a ver, pero ojo con eso que Porque puede... ¿cuánto tiempo tiene que haber para que se considere discontinuo entre trabajo y Bueno, trabajo?
empezamos a recordar cosas importantes para evitar superposición de sonidos, que hay que levantar la mano de Ay, forma perdón, virtual. perdón. Bárbaro. Bien, ahora después lo vamos a ver. Vamos a avanzar un poquito más con esto. Acá, esto no, está perfecto. Bien. ¿Dónde está esto? Epa. Ah, no tengo, les cerré el power. Qué boludo. Segundito. No, la expresión no se puede toda la vida, hijo. Acá, bien. Cuando nosotros vemos o entendemos específicamente que estamos hablando de contrato de trabajo indeterminado, sabemos que esa va a ser la regla general. ¿Dónde la vamos a encontrar? En el artículo 90 de la 27744. En el artículo 90 nos va a decir cuáles son las reglas generales. Fíjense, el contrato de trabajo se entenderá celebrado por tiempo indeterminado. ¿Se acuerdan la filmina anterior? Indeterminado. Esa es la regla general. ¿Ven? Volvemos. Salvo que su término resulte de las siguientes circunstancias. Que se haya fijado en forma expresa y por escrito el tiempo de su duración, y que las modalidades de las tareas o de la actividad razonablemente apreciadas así lo justifiquen. Fíjense qué interesante esto. Bien, porque acá me está planteando algo bastante interesante. Después me plantea otra cosa que no me interesa, pero me dice, ok, la regla general es por tiempo indeterminado. La excepción es por tiempo determinado. Pero para que la excepción sea válida, yo tengo que cumplir con el inciso A y con el inciso B. Si no cumplo, entonces estaría siempre en un tiempo indeterminado. El primero no tiene mayor complicación, porque yo lo que necesito es un plazo de duración. El problema es el segundo. El segundo lo que me quiere decir que para que el contrato sea válido, tanto de un contrato a plazo fijo, contrato eventual, yo tengo que tener una necesidad extraordinaria. Si yo no tengo una necesidad extraordinaria, entonces el contrato determinado no es válido. Lo que quiere decir es que siempre fue indeterminado. Yo tengo un local que vende servicios de catering, ¿no? Nosotros damos servicio de catering. Para el servicio de catering, nosotros trabajamos habitualmente los fines de semana. Entonces, ¿qué hacemos los fines de semana? Vamos a las quintas y damos nuestro servicio de catering. ¿Qué tengo que tener para el servicio de catering? Y tengo que tener el cocinero, los mozos, todo el sistema de bebida, todo. Tengo que hacer un gran despliegue, ¿no? Entonces, contrato cocinero, contrato mozo y demás. Esa modalidad contractual es indeterminada continua, porque mi actividad es esa y no importa que yo la haga los fines de semana. ¿Bien? Lo que importa es a qué actividad me refiero. No hay una necesidad extraordinaria. Ahora, vamos a suponer que una de las mozas que yo tengo contratadas es madre, se toma la licencia y yo tengo que cubrir ese puesto. Ahí sí tengo una necesidad extraordinaria que me habilita la modalidad de contratación excepcional. Por ejemplo, o mi empresa produce determinada cantidad de bienes, de repente no sabemos por qué, en 2 meses se fue al diablo el nivel de demanda de ese bien y lo que hice fue contratar más gente para poder producir y sostener la demanda con mi oferta, para que no me coma el mercado. Ahora, una vez que eso termina, ya esa necesidad extraordinaria del mercado, merme, yo podría extinguir el contrato. Después entramos en otras discusiones. ¿Qué pasa si no merma? ¿Qué pasa si se sostiene? Entre otras cuestiones que todavía no vamos a ver. Sí, Jorge. Buenas noches, ¿qué tal?
Puede ser, en sí lo que tendría que ser es no repetitivo. A ver, ¿cómo lo explicarías con tus palabras? Por el ejemplo que puso, digamos, si yo tengo la empresa de catering y estoy todos los fines de semana estoy teniendo eventos y estoy necesitando personal, eso se torna repetitivo. Entonces no es la misma forma de contratación. El contrato sería indeterminado continuo, no indeterminado discontinuo, porque aunque es cierto que de lunes a viernes o de lunes a jueves vos no estás prestando servicios, no hay una interrupción en las prestaciones. Correcto. A los efectos de hacer un contrato por temporada. Bien, vos imaginate, por ejemplo, el caso más común no es el que les acabo de dar, que fue un delirio, es el de los vigiladores, los franqueros. Gente que trabaja 2 o 3 veces a la semana, que es cuando se lo necesita. Esa persona tiene un contrato de trabajo indeterminado continuo con la empresa. La única diferencia es que trabaja 2 o 3 veces por semana. Le pagan por eso que trabaja, no es que le pagan como uno que hace 12 horas por día. No se confundan con eso, digamos. Pero el contrato que tiene es indeterminado continuo, no discontinuo. Bien, ahora vamos a ver un poquito más al respecto. Sí, María. Sí, que yo trabajé mucho tiempo de guardia para servicios de soporte y el sábado, domingo es feriado. O sea, tu sueldo es fijo y vos tenés que ir eso. Hay veces que si hay más feriado, bueno, te tocará más, otras veces no hay tanto feriado, no, pero ese es el contrato. Bueno, claro. Son medio agotadores todos los trabajos de vigilancia. 12 horas, a veces más. A veces no pagan las horas extras, todo un tema. Pero, entonces, contrato de trabajo indeterminado continuo. ¿Ven? El trabajador presta tareas de forma continuada en el tiempo. Primera característica. Segunda, las fluctuaciones de los trabajos no constituyen por sí solas causales de transitoriedad para justificar un contrato eventual o discontinuo. Esto es lo que hablamos de la fluctuación de cuándo presta servicios el trabajador. Y tercero, que corresponde a la actividad normal y ordinaria propia de la empresa. Si la empresa se dedica a hacer vigilancia, ¿qué es lo que necesita? Vigiladores. ¿Para qué? Para hacer vigilancia. Bien, no hay mucho misterio. Dentro de estas características queda claro entonces a qué nos estamos refiriendo con contrato de trabajo indeterminado continuo. Pero si nos vamos al discontinuo, que ya lo charlamos, pero es importante recordarlo, sabemos que el trabajador trabaja en determinados ciclos o periodos del año. Estos ciclos o periodos del año ya están establecidos. Bien. Y de vuelta, todos los años, en esos periodos se va a repetir la misma situación. ¿Se entiende? La Bristol en Mar del Plata, en enero, todos los años va a estar explotada de gente. Es inevitable. ¿Por qué? Porque es temporada. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Más bañeros, más seguridad en la playa, o más mozos, o más lo que fuese, más hotelería, etc. ¿Bien? Termina la temporada y hay un periodo de receso hasta la temporada del otro año. Y así sucesivamente. ¿Ven? Hay un lapso bastante pronunciado de interrupción de prestaciones. Entonces, esto nos lleva a plantearnos, cuando usted es su cliente, que es una empresa importante, los contrate como abogados o contrata su estudio jurídico y le diga, estudio jurídico Cacho y Asociado. We have a problem here. Necesitamos una persona para hacer liquidación de sueldos. Porque Cachita, que es la que hacía liquidación de sueldos, tuvo un accidente y va a estar 6 meses sin poder trabajar. ¿Qué hago? ¿Qué modalidad contractual es la correcta? Se dan cuenta
que a medida que yo iba haciendo el relato, automáticamente ya con la información que tenemos, sabemos que hay una necesidad empresaria extraordinaria, que es que Cachita tuvo un problema, tuvo un accidente y que por 6 meses no va a poder prestar servicios. Entonces ya sabemos que como es una necesidad extraordinaria, podemos aplicar un contrato de trabajo a plazo fijo o eventual. ¿Bien? Esa es la posibilidad que tenemos. Ahora, si nuestro cliente nos dice, no, lo que pasa es que Cachita está trabajando, pero como tiene mucho trabajo, lo que yo quiero es que haya otra persona que trabaje en conjunto con ella y que puedan, digamos, mejorar la calidad no solo de su trabajo, sino calidad de vida y que no esté tan atosigada con todo lo que tiene que hacer. Entonces, ahí, ¿qué hay? Una necesidad ordinaria de la actividad propia de la empresa. Entonces, no me habilita un plazo fijo, un eventual. Me habilita un contrato de trabajo típico, continuo. ¿Bien? Ahora, me dice, sí, lo que pasa es que Cachita trabaja de servicio de limpieza en el hotel. Vieron que los hoteles tienen todo es un mundo trabajar en un hotel. Si alguno trabajó, entenderá lo que digo. Entonces, ¿qué pasa? En Mar del Plata, a partir de 15 de diciembre a 15 de marzo, todo el hotel explota y Cachita no va a dar abasto. Necesitamos todos los años un refuerzo de personal. Entonces la necesidad es ordinaria, hubo una demanda, un incremento de demanda en el mercado, pero ese incremento de demanda no es extraordinario porque se repite cíclicamente todos los años en el mismo periodo. Por lo tanto, debería celebrar un contrato de trabajo por temporada con otra persona para que ayude a Cachita a hacer estas tareas. Lo importante es entender la necesidad que tiene nuestro cliente. Si nosotros entendemos, parece que les estoy vendiendo tarjeta naranja, como estoy hablando, pero no importa. Lo importante es justamente entender la necesidad de nuestro cliente para decir, ok, la modalidad de trabajo que vas a tener que celebrar es tal, por esto y por esto. Si querés hacer las cosas bien. Después, para hacer las cosas mal, ustedes sacarán sus propias conclusiones. ¿Bien? María, te escucho. No, profe, me olvidé la mano levantada, perdón. El servicio de seguridad en una cancha. En realidad sería indeterminado continuo. Porque la fluctuación en realidad sería cada 15 días, que no sería cada 15, porque la actividad de seguridad que harías en la cancha la harías también, hablando de seguridad privada del club, no de la policía. La harías, por ejemplo, en el partido de la Bombonera de fútbol, pero después tenés el de básquet, entonces vas al de básquet y no es que trabajás solo en cada 15 días. Así que sí, indeterminado continuo de cajón. Aldana, no te escucho. Habilitación de micrófono. Sin micrófono, no Sí. escucho. ¿Y la suya de docente universitario? Es discontinua. Porque yo tengo periodos de interrupción de prestaciones. Bien, yo por ejemplo, lo que me pasa en otra universidad, doy el primer cuatrimestre una materia y se terminó. Hasta el año que viene. Claro. Todos los primeros cuatrimestres se repite de todos los años que yo doy esa materia, cíclicamente en el tiempo. ¿Se entiende? Igual a los docentes siempre nos cagan, pero no importa. Nosotros somos felices dando clase, impartiendo conocimiento y después golpeándonos la cabeza con el recibo de sueldo. No con la Kennedy que paga bien, eso seguro. Sigamos. Entonces, ya vimos la regla general o empezamos a entender los conceptos de esto. Vamos a empezar a profundizar, no mucho, pero sí en algunas cuestiones.
No me hagan la que me hizo un alumno el otro día, me dice, profe, pero de tal tema hay un montón de cosas en los módulos, y sí, no puedo estar 2 horas explicando una sola cosa, sino después, ¿qué hago con el resto, no? No, hay gente para todo. Bien. Entonces, plazo fijo. No es que yo pongo plata, no hago nada y recibo más plata. No es ese plazo fijo. Es una modalidad contractual que tengo de carácter excepcional que voy a utilizar para determinadas circunstancias. ¿Cuáles son las características de este contrato? Bueno, es muy interesante. La primera, se celebra por la necesidad extraordinaria del giro normal y habitual de la empresa, de la actividad de la empresa. ¿Bien? Ven que van a dormir con estas 2 palabras, necesidad extraordinaria. Se tienen que hacer una almohada que diga necesidad extraordinaria y la abrazan para entender esto. No puede escaparse plazo fijo igual necesidad extraordinaria. Sin necesidad extraordinaria ya estamos fritos. Es formal porque para que sea válido se tiene que celebrar por escrito. Bien, la forma de celebración es por escrito. Eso es un requerimiento que impone la 2744. Nos dice que tiene que existir un plazo cierto, o sea que la persona cuando firma el contrato al momento de celebrar sabe cuándo termina. Bien. No se puede celebrar por más de 5 años. Y una cosa interesante es que el preaviso nunca puede ser inferior a 30 días ni superior a 60. Pregunta del millón, ¿qué es el preaviso? Romina. Es cuando preavisamos el despido del personal. Vamos a intentar cambiarle las palabras. Yo entiendo que lo entendiste, pero claro, ¿qué es el preaviso? El preaviso es cuando preavisamos. Y yo me quedo como, sí, pero cambiémosle la palabra. Porque... ¿Cuándo? Cuando ¿Cómo? le avisamos. Cuando le avisamos. Cuando avisamos o notificamos por carta, documento o telegrama que la persona trabaja hasta tal día. Me gusta porque Romina le va buscando la vuelta, va a ser una gran abogada. A ver, Lucas, ¿vos cómo lo dirías? ¿Qué es el preaviso? Bueno, iba a decir algo similar. Que nunca lo hacen, por eso siempre se cobra. No suelen hacer las empresas, siempre se termina cobrando. Creo que son 2 sueldos, me parece. Ah, no sé, pero yo te pregunto a vos, mesa de examen, para ver si aprobaste la materia o no. ¿Qué es el preaviso y vos lo tenés que definir? Lo que deberían hacer las empresas, en caso de que te quieran despedir, avisarte con una anticipación. Hay que ajustar unas cositas. A ver, María, ¿qué es el preaviso? A ver si me sale mejor. Es la notificación formal de que se va a terminar el contrato. Está bastante bien. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver, Juan. Rescindir el contrato. Bueno, está muy bien. ¿Juan? Sí, notificación formal de la rescisión del contrato. Qué tipo serio. Juan va a ser de los abogados así serios que se juntan. Yo creo que se va a dedicar a civil, comercial, reuniones de alto calibre con personas de excelentísima alcurnia, y todo seco y protocolar. Está muy bien, pero hay que ajustar. Agostino, que te caché ahí bostezando al principio de la clase. Para mí es la notificación en un plazo razonable de la extinción del vínculo. Bien. ¿Qué es la notificación? Si le quiero cambiar la palabra. ¿Y qué es el telegrama? Es una notificación también. Hay que levantar la mano, espera. Un documento, pero ¿por qué utilizo el telegrama? A ver, Karina. Respondiendo a lo que usted decía, notificación es a través de los medios fehacientes. ¿Pero para qué utilizo los medios fehacientes para notificar? ¿Qué estoy haciendo de esta manera?
yo estimo que está hablando de la notificación fehaciente del cese del contrato laboral. Pero comunicando, bien Gladys, te ganó de mano Gladys. Comunicando, le estoy comunicando al otro. Fíjense qué palabra simple. Entonces el preaviso es una comunicación, entre comillas, declaración unilateral, en donde una de las partes le comunica a la otra su intención de extinguir el contrato de trabajo. No es, fíjense la definición de esto para empezar a dejarlo claro. Es una comunicación, entre paréntesis, declaración unilateral, porque es de uno hacia otro, en donde una de las partes, puede ser el trabajador o el empleador, le comunica a la otra su intención de extinguir el contrato de trabajo. Todavía no se extinguió el contrato, pero se lo comunica y dependiendo quién sea y el tiempo de prestación, los plazos del preaviso. Bien, pero yo le estoy diciendo a la otra parte, mirá, ¿sabés qué? Hemos trabajado juntos 5 años, la he pasado espectacular, pero tengo otro rumbo en mi vida. Este no es el camino. Y entonces se dan un abrazo y quédate acá. Pero ¿qué es lo que puedo hacer para que te quedes? Qué lindo tenerte. Esas cosas no pasan. Pero bueno, capaz en las películas. Pero a lo que voy es que le das la chance al otro de citarlo y decirle, che, muñeco, ¿qué pasó que te vas a ir? O que vas a renunciar a partir de tal fecha. Y no, lo que pasa es que no me cierran los números, gano más de repartidor. Ojo los micrófonos, por favor, que vengo muteando micrófonos. Y bueno, nada, si no se puede hacer nada, se extingue, pero a veces uno se siente y charla a ver qué es lo que puede hacer para solucionarlo. Pero es esto el preaviso, es la comunicación de uno hacia el otro de que le está informando su intención de extinguir el contrato de trabajo. No es otra cosa más que eso. Ahora sí vamos con las preguntas. Lucas. No, justo quería consultar, ¿qué pasa si en el caso de que se mande un telegrama, el empleador lo convenza al empleado que se quede por el X motivo? ¿Ese telegrama se disuelve? ¿Hay que mandar Mandás un nuevo otro. telegrama? Ah, O ok. mandás otro retractándote de la renuncia. O firman un documento, ambas partes con copia, de que el trabajador desiste de su renuncia y continúa trabajando conforme a los nuevos parámetros que acordó con su empleador. Y les queda y con eso ya está. Ah, ok. Siempre el principio del artículo 10 se impone un poco sobre esto. Pero, ojo, porque si el contrato formal, esto no alcanza con hacer esto, porque acá se pueden mandar una cagada si hacen algo del estilo. Yo estoy hablando en el preaviso en lo que tiene que ver con la regla general. Ahora vamos a ver qué pasa con el plazo fijo y el preaviso. Bien. Ya me está diciendo que el preaviso en el plazo fijo no importa nada, tiene que ser, no puede ser menor a 30 días y no puede ser mayor a 60. Pregunta, ¿a partir de qué momento tendría que empezar como empleador a preavisarlo? O a intentar preavisarlo. ¿Romina? Depende de la antigüedad. Si el preaviso, característica del plazo fijo, el preaviso se tiene que dar en un plazo no menor a 30 ni mayor a 60. ¿Cuándo lo tengo que intentar preavisar? ¿Juan? 30 días. Si haces eso, marche preso. Ahora te voy a explicar por qué. Lucas. Y un poco más, un poco antes de un mes. O sea, 31 días antes, por ejemplo. Ah, estás igual que Juan. Estás muy jugado, Y amigo. al horno. María.
Estefanía. No, sí, levantaste la mano, ahora yo veo todo. Ya el Power me lo sé de memoria, así que lo único que hago es ver sus caras, a ver si entienden o no entienden. Dale, jugátela. Ahí habla de un plazo cierto, 30 días antes de que no se cumpla. habiliten, por favor, después te voy a ceder la palabra, Leandro. No habiliten si no les digo, Estefanía. Vamos, jugátela. A los 31 días dijeron que no, ¿puede ser? No sé, yo estoy acá Ah, chicaneando, bueno. estoy picando a la gente. ¿Cuándo lo vas a intentar preavisar, Estefanía? 31 días antes del... Ah, no, antes, perdón. El primer Marche momento... presa con Juan y con el otro muchacho. No me acuerdo el nombre. Leandro, te escucho. Y son 61 días antes del plazo cierto, de la finalización del plazo cierto. La pregunta es, tu cliente te dice, Leandro, vos que sos mi abogado de confianza, ¿cuándo lo tengo que preavisar? ¿Cuál es el momento, el mejor momento para preavisarlo y por qué? Eso es lo que te está preguntando tu cliente. ¿Qué le respondés? Porque el contrato habla de un plazo cierto, o sea que sabe cuándo termina el contrato. Sí. Son 60 días antes. 60 días antes. 60 días antes de que finalice, lo vas a intentar notificar del preaviso. Ahí estás en la inversa, en la antípoda, pero marche preso igual, pero por la antípoda del resto que decía 30. Aldana. Yo tenía entendido que durante el preaviso el empleador le tiene que pagar 1 hora o 2 horas más No, pero para ya que te la fuiste a la persona... tangente. Estamos hablando, Aldana. Yo te pregunto a vos, que soy tu cliente, No ¿cuándo le lo aviso, tengo? porque si le tengo que pagar, ni le aviso un día antes nomás. Peor, ahí te hace una denuncia y perdés Pero perdés la matrícula. Es grave la consecuencia de no preavisar. Después lo vamos a ver. A ver, ¿quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Por qué? Profe, le levanté la mano un montón de veces. 45 días. No sé, ¿qué estás enojada, María? No, es que le daba y usted no me decía. ¿Puede ser Pero si 45 días? te había dicho hace un rato y no me contestaste, por eso te seguí de largo. No, porque, perdón, recién llego y estoy comiendo. Ah, vos sos de las virtuosas que puede comer y yo no te estoy viendo. Y vos estás disfrutando una comida mientras yo me desvivo para darles clase. No digo No, me profe, deslomo porque me regalo para el chiste. Pero está bien. ¿Por qué 45 días? A ver. porque si no es 30 ni 60, debe ser 45. No, pero eso es de negociación, eso es para las negociaciones, para las conciliaciones. Acá tiene una lógica esto, porque la pregunta sería, ¿por qué te lo tomo? Quizá 45 días esté bastante bien, pero ¿por qué? ¿Por qué 45? ¿Por qué no 30 ni 60? Esa es la gran cuestión. Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Ustedes alguna vez utilizaron el servicio del correo? Sí. Juan. Sí, lo he enviado cuando he renunciado a mi trabajo. A partir de la fecha me vinculo a la empresa, no me acuerdo cuándo le puse. Yo voy a lo otro, yo diría 30 días porque lo más lógico es que al empleado le avise 30 días antes, no haga nada, para que no anda ni una macana, para que no haga nada en contra de la empresa. Es lo más que yo pensé, no sé si es así. Nine. María, ¿querés agregar algo o para que no te me enoje de vuelta? No, no me enojo. La verdad que estoy pensando y no sé por qué debería ser más de 30, porque el mínimo es 30.
Así como cuando uno va a renunciar tiene que avisar con 30 días, el empleador también tiene que avisar con 30 días, creo. No sé. No sé si es por ahí. ¿Juan? No, Juan ya estaba. Che, acuérdense de bajar las manos. No, Así nos... profesor, no, yo le digo porque yo he renunciado el mismo día, o sea, yo he enviado a partir de la fecha, cuando yo me cambié de empresa, esperé a entrar a una empresa, firmé el contrato, fui al correo y renuncié a la otra, no avisé con tiempo. Sí, pero vos sos un tipo de orden y progreso, como que no viste todo lo que hiciste, no le diste importancia y era muy importante. Pero hay algo que hiciste ahí que es para analizar. A ver si lo sacás, Aldana. ¿Aldana? Estoy, pero ni idea, profe. Por tener la mano levantada. Ah, no, me había quedado. Estefanía. ¿Puede ser por la demora que tenga el correo en entregar la notificación? Ah, eso tiene mucho que ver, Estefanía. Muy bien. ¿Por qué? Porque se puede demorar, por eso digo. ¿Y qué pasa con eso? ¿Se puede demorar? Estoy de acuerdo. Compro lo que... Yo soy tu cliente, vos me decís porque se puede demorar. Y 45 puede no días llegar me dentro decís. del plazo. Ah, pero ¿por qué no? Si yo lo mandé 45 días antes de que se extinga, ¿por qué el plazo, por qué podría estar fuera de plazo? Ah, achalay. Ahí está la cosa. Está muy bien enfocada, Estefanía. Está yendo muy bien y esto les va a servir para todo, no solo para elaborar, para la vida, para la profesión, digamos. ¿Cuándo se genera el efecto jurídico de la comunicación que yo hago a través del correo? Se genera de forma recepticia, o sea, en el momento en el que la persona lo recibe. Si yo mando el telegrama, o perdón, mejor dicho, la carta documento 30 días antes de que finalice el contrato, por lógica, ya estoy fuera de plazo. Porque con que pase un día lo va a recibir a 29 días de terminar el contrato. La cagada ya está hecha. Y eso, si yo tengo suerte y logré notificarlo. Porque imagínense, si yo arranco 45 días antes y el correo no lo logra notificar. Se tarda una semana el correo, porque ha pasado, depende la cantidad de trabajo, a veces tardan 2, 3 días. En pandemia era un caos, se tardaban semanas, pero bueno, ahora se tarda 2, 3 días, dependiendo del servicio también que uno contrate, ¿no? Entonces, yo le mando la carta documento. Si la carta documento, cuando la recibe, que a partir de que la recibe ahí queda notificado y tiene el efecto jurídico recepticio que hace que a partir de ese momento empezamos a contar plazos. No está dentro de estos plazos, que es mayor a 30 y menor a 60, estoy frito. Estoy frito. Por eso, no, si no preavisás, no. Acá estamos viendo plazo fijo. Ya vamos a contestar. El que no preavisa, eso es para otra cosa. Por eso a mí la ley me está dando mucho tiempo para preavisar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer o cuál es la lógica para decirle a mi cliente? Mira, nosotros lo que vamos a hacer cuando queden 50 días para terminar el contrato, ahí le mandamos la primera carta de documento a ver si logramos comunicarle el preaviso. Y vamos avanzando en la marcha sobre eso, para que quede notificado. ¿Bien? Obviamente que si el primer intento no surtió efecto, el segundo por ahí sí. No creo que haya problema. Ahora, ¿qué pasa si de repente el correo dice, se mudó? ¡Ah! Que son las cosas que yo puteo cuando tengo que hacer la sentencia. Que ve el informe y se mudó, no vive ahí. El vecino dice que no lo conoce.
No hay nadie en esa casa está abandonada. Y ahí se mandó la comunicación y ahora yo tengo que resolver. Y me empiezo a envenenar. Pero bueno, entonces, ojo, tienen que notificarlo del preaviso en este plazo. Ahora vamos a ver las consecuencias legales que esto tiene. Bien. Voy a ¿Puedo hacer una descansar. pregunta? No, porque hay que levantar la mano y esperar a que yo le ceda la palabra. Vamos a hacer un descanso de 5 o 10 minutos, así descanso un poco la voz porque vengo bastante intenso, y cuando retomamos vamos a contestar estas preguntas que son interesantes, que son las que ustedes estarían haciendo ahora. ¿Bien? ¿Qué pasa si no preavisa? ¿Cuándo el empleador no tiene que preavisar? ¿Qué pasa si el empleador despide al trabajador sin y con causa? Son las preguntas que se van a hacer. ¿Bien? Y vamos a hacer una comparativa en lo que dice ahora la ley y lo que estaba antes de la reforma. ¿Bien? Exactamente, Agostino, pero lo vamos a explicar en términos jurídicos. Volvemos en 5 o 10 minutos, gente. Chicos, buenas noches. ¿El profesor dijo algo de si subía a la clase anterior, la del papá? Mira, me ¿Me parece escuchan? que la empezó a grabar re tarde. Pero no dijo Así nada que no ahora, pues yo sé. entré unos minutos más tarde, capaz que ya lo dijo. Porque estaba buena la explicación, a mí me encantó cómo explicó el padre. Lo que pasa es que sí, es cierto, empezó a grabar medio tarde. No, no escuché. Igual no entré desde el principio ahora en esta, así que no te sabría decir si dijo algo apenas arrancaron. Dale, gracias. Chicos, a ver si todavía queda alguien. Quiero consultarles si saben si el profesor deja los PowerPoint en algún lado. Yo no me fijé, pero me parece que la primera clase había mostrado un PowerPoint, ¿no? Me Sí, parece que muy no. poquito al final de la clase, pero lo había dejado. Igual estaría bueno preguntarle, ¿no? Le Yo la podríamos verdad, preguntar. Él La verdad había que no me dicho fijé. como que los iba a mandar, pero como que quería dar un poco más de clase. Eso creo que lo dijo en la primera. En realidad perfecto. hay un lugar en el Canvas que se llama, que dice archivos, y ahí deberían poner todas las cosas de los profesores. Sí, pero ahí No sé busqué y no hay si no nada. lo hacen nunca. No te digo que lo haga, pero me di cuenta que ahí lo podrían hacer. Ah, tengo Al una igual que la clase del papá, la busqué y tampoco la encontré. Y no, esa clase va a ser un loco, porque encima la empezó a grabar tarde, no usó la plataforma, no sé en qué formato la habrá grabado. Por Meet. Sí, re tarde. Yo creo que había pasado como, no sé, 40 minutos fácil. Sí, yo pensé que era yo el problema y entraba cada rato y después me di cuenta que se estaba dando por otro medio la clase. Bueno, igual creo que no se tocó mucho, porque yo entré muy tarde, ya me perdí casi todo cuando entré. Es más o menos lo mismo que habíamos hablado en la clase anterior con él, ¿no? Sí, estuvo repasando. Ah, ok, perfecto. Ahora, de paso pregunto, ya que estamos charlando,
El libro que están usando, ¿es correcto usar el de ¿cómo se llama este hombre? ¿Grisolia 2019? El profe Grisolía. había dado uno, a ver si lo tengo acá en WhatsApp. Sí, hay uno que está buenísimo, que es blanco y celeste, pero ese sale fortuna y no se consigue. O sea, si no es comprándolo. Y sale creo que sale 390.000 pesos, no sé, ni loca lo comprar. Sí, es el que escribió él, me parece, pero Ah, bueno. no Genial, bueno, que nos regale una copia entonces, porque es pero no lo carísimo. encontré en PDF, la verdad, yo. No, obvio, no, ese no está por ningún lado. Por eso yo El de pregunto, Grisolia y el creo que de, andaba circulando. el de Grisolía 2019 yo lo tengo el 2016 2019. Se los puedo pasar, pero yo no sé si él dijo que servía como alternativa. No voy a comprar. Voy a hacer de cuenta que no escuché que quieren piratear el libro en donde estoy en la portada, efectivamente, están hablando de este. Vamos a hacer de cuenta que no escuché nada, porque vengo escuchando todo, porque yo con esto escucho todo. Que nos regale una copia, le dije. No, que regalada, hay que pagar. Para eso nos esforzamos. Es como que venga tu cliente y te diga, no, los honorarios no, era de favor. ¿Favor? De onda. Claro, ¿de dónde haceme la sucesión? No funciona así. Todos los lineamientos de las cosas que preguntaron están en la primera clase. O sea que tienen que ver la primera clase. Estuve 1 hora explicando todo, no lo voy a repetir. Lo otro, la clase de Emilio, me fijo a ver qué es lo que quedó de Teams y se los paso por un aviso con un enlace, no hay ningún problema. Y lo del PowerPoint también lo había dicho, cuando termine de explicar el tema, les cargo el PowerPoint en la plataforma. Bien. Un amor tu papá, profe. Sí, claro. Con el resto sí, conmigo no, pero bueno, así es la vida. Bien. Vamos a compartir. Ahí estamos. Bien. Primera pregunta que ustedes se tendrían que hacer es ¿qué pasa si el empleador no preavisa? Sin decir que se come un garrón de una gran flauta, ¿qué piensan ustedes que podría suceder? Karina. ¿Debería abonar ese tiempo de preaviso en el que no notificó? Mucho más grave. Lucas. Paga una multa. Tiene una multa de 2 sueldos. ¿Puede ser? Nine. Tangencialmente podría llegar a tener algo que ver con eso, pero tangencialmente. No, eso ya cuando... Eso mucho más adelante. María, recuerden cuando hacen su intervención bajar la mano. Si no les queda la mano levantada y a mí me queda medio raro el coso. María, si tenés la mano levantada. Sí, era para preguntar otra cosa, pero no importa. La pregunta es, ¿qué le pasa al empleador si no da el preaviso? Claro, esa es la pregunta que estamos haciendo. ¿Qué pensás que pasa? ¿Y qué pasa? Que se le hace una demanda. Estamos muy avanzados en el tiempo. Bien. Karina, no sé si querés probar chance de vuelta. No, me pareció que era eso, indemnización por el tiempo que no fue abonado, pero ya me dijo que no, así que no. Nine. Laura. Es una indemnización por la suma de 2 salarios. Nine, como dicen los alemanes. Nine. Están muy avanzados, Estefanía. ¿Podría extenderse el plazo fijo? Hay algo que tiene que ver con eso, pero no tiene que ver con una extensión del plazo fijo, sino con la conversión del contrato de trabajo. La ausencia del preaviso en un contrato de trabajo a plazo fijo genera el efecto jurídico de la conversión del contrato de trabajo de plazo fijo a indeterminado continuo. O sea, de una modalidad excepcional
transformamos el contrato en un contrato normal. ¿Bien? ¿Cuál sería la consecuencia en términos pecuniarios? Después lo vamos a ver. ¿Bien? Pero sepan que es un problema, porque podría darse la situación en la que yo, al preavisar en tiempo y forma, no tenga que pagar indemnización y por no hacerlo sí tenga que pagar. Por esta conversión del contrato de trabajo. ¿Se entiende? Entonces, ojo con esto. Segunda pregunta. ¿Cuándo el empleador no tiene que preavisar? Hay un único caso. Decile ahí, Laura, el que te está molestando en el teléfono, que no te interrumpa, que estás en clase, por favor. Entonces, vamos al punto 2. Bien, prestemos atención a la clase. ¿Cuándo el empleador no tiene que preavisar? Bien, Gladys. Bien, brillante. Maravilloso. Al toque, mi rey. Bien, sí, cuando el plazo de duración es de 30 días o menos. Porque es ilógico que yo celebre el contrato y vaya corriendo al correo a entregarle la carta o documento de que lo tengo que paralizar. No tiene sentido. Se cae de maduro. Entonces la ley te dice, ok, preavisar es importante porque si uno no preavisa hay conversión del contrato de trabajo, pero no vas a tener que preavisar si la duración de ese contrato es por 30 días o menos. Esa es la única excepción. Sí, Lucas. Y en el caso de que sea un despido con causa, por ejemplo, no sé, encuentro a una persona robando en el momento y bueno, y lo quiero Pero usted despedir. está avanzado en el tiempo, Lucas, porque ese es tenemos que ver en el 3 y en el 4, estamos en el 2 recién. Ah, bueno. Claro, o sea, No, esto no, quedó bueno, claro. pero en ese caso, ¿se avisa o no? Eso quería saber. En el caso de Tiene que que hay un preavisar en caso despido, de- el despido lo notificás de la misma forma que notificarías un preaviso, con la diferencia que el efecto jurídico es distinto. Salvo que lo quieras despedir in voce. en el momento, por ejemplo. ¿Se puede? Y lo que pasa es que si Con lo causa. despedís, ya no hay preaviso. Primero hay un preaviso y después se extingue el contrato. Un despido habitualmente no viene de la mano de un preaviso. Como Por dicen eso, ustedes, en se el caso de que ya está. por eso, en el Pero caso de que encuentre una persona sí, dale, haciendo algo que no le robando. corresponde y lo quiero echar, lo quiero despedir. Sí. ¿Me tengo que pagar una multa en ese caso o eso, bueno, ya cuando va a juicio se tiene que determinar ahí? Bueno, ahora lo vamos a ir viendo, tranquilo. Ok. Esa es la última y no es la que toca ahora. Sería el punto 3 ahora. ¿Qué pasa si el empleador despide al trabajador sin causa? Esta es una pregunta maravillosa. Quedaste con la mano levantada, Lucas, no sé si quería... Ahí está, ya está. Gracias. María, no sé si tenés una pregunta. Sí, pero no Romina. era de esto. Era sobre lo que estábamos hablando recién, pero me desconecté. ¿Es una tontería pensar que como es a plazo fijo, puedo aprovechar mientras estoy trabajando, llamarlo a recursos humanos y hacerle firmar la notificación? La notificación del preaviso. Sí. No, podés hacerlo si querés. ¿Tiene validez? ¿Sí? Ah, bueno, yo haría eso entonces. Ok. El problema es si te desconoce la firma. Ah, Eso no es poca cosa. tendría que hacerlo con un escribano. Perdés un montón de plata y tiempo. Romina, ¿tu consulta? No, yo le quería contestar la pregunta 3, ¿qué pasa si el empleador despide al trabajador sin causa? Bien, ¿Se le te debe de escucho. liquidar con el 245? No, pero no me preguntes, jugátela. Sí, se liquida con el 245.
Ah, ok. Esa sería tu respuesta. Se liquida un 2.45. Hay una persona caminando con una remera 2.45 y uno aparece con una metralleta y lo liquida ahí en el momento. Y hace una escena del crimen. No hace falta reírse, son malos los chistes, no importa. Prosigamos. Algo de eso hay. Lo primero que ustedes van a tener que pensar es, esto es, ¿después de la reforma de modernización laboral o es antes? Es lo primero que se van a preguntar. Porque hay un mundo de diferencia. Ahora vamos a ver cómo era antes y después les voy a explicar cómo funciona ahora. Bien. ¿Qué pasa si el empleador no preavisa? Lo dice el 94, hay conversión del contrato de trabajo. ¿Ven? No hay mucho misterio. Ahí está la respuesta a la pregunta que nosotros hacíamos. ¿Cuándo el empleador no debe preavisar? Cuando el plazo es de 30 días o menos. Este es el antiguo 95. Cuando yo despido a un trabajador sin causa, en un contrato de trabajo a plazo fijo, yo tengo que pagar, si corresponde, un 2.45, pero además tengo que pagar los daños y perjuicios derivados que se aplican del derecho común por el daño de ese despido, atento a que el trabajador tenía una expectativa de que su contrato de trabajo durase hasta el vencimiento del mismo. En consecuencia, ejemplo claro y magnánimo. Yo celebro un contrato de trabajo a plazo fijo para que Cachito trabaje 12 meses. Al mes 6 lo despido. ¿Qué es lo que le tengo que pagar? Le tengo que pagar un 2.45, que sería un salario, aunque no es un salario, lo técnico lo vamos a ver más adelante, pero ahora quédense con que es un salario, porque la fracción supera los 3 meses y no hay periodo de prueba en este tipo de contratos. Y por daños y perjuicios, la expectativa que tenía es el resto de tiempo hasta que finalice el contrato, que en términos de indemnización especial serían 6 salarios más. O sea que en total le tendría que pagar 7 entre ambas indemnizaciones. Repito para que quede claro, porque puede haber dudas. Contrato a Cachito para que trabaje 12 meses. Al mes 6 me cansó su cara y le metí un bolero al traste. Entonces, ¿qué le tengo que pagar? Le tengo que pagar el 2.45 por la antigüedad y le tengo que pagar de daños y perjuicios cada mes o cada periodo hasta terminar hasta que se hubiese terminado el contrato. Entonces, si lo despedí el mes 6, hay 6 meses de salario que voy a tener que pagar, que me los va a reclamar y que voy a perder. ¿Bien? Eso es lo que dice o lo que decía el antiguo artículo 95. ¿Quedó claro esto? El nuevo artículo 95 dice otra cosa. Dice que solo se va a pagar en el caso de un despido sin causa un 2.45, pero, y acá está lo interesante y por eso me parece algo, no valga la redundancia, interesante para pensar. La antigüedad para liquidar el 2.45 va a ser el plazo que estipularon las partes que iba a durar el contrato de trabajo. Ergo, si yo celebro un contrato por 12 meses y lo despido el mes 6, a la hora de liquidar el artículo 2.45, la antigüedad que yo tengo que tener presente no son 6 meses, son 12, porque es lo que yo acordé con la parte que iba a durar el contrato. ¿Me están siguiendo o yo me fui al cosmos como los caballeros del Zodíaco? ¿No? Diego, ¿dónde te perdiste?
No, perdón, profe, no entendí la última parte de los 12 meses. Ahí me quedé. Bien. ¿Del anterior o del nuevo 95? No, del nuevo 95. Nosotros contratamos a Cachito para trabajar 12 meses. Bien, lo contratamos hoy hasta el 20 del 4 del 2027. Lo vamos a tener trabajando con nosotros. Pero pasan 6 meses y a Cachito le metemos un boleo en el traste. No llegamos a terminar el contrato de trabajo. Nosotros estipulamos al comienzo, el día de hoy, que iba a durar un año, pero yo tenía ganas de despedirlo a los 6 meses. Entonces, yo le tengo que pagar un 2.45, eso no se discute. Pero el 2.45 se lo voy a liquidar como si tuviese un año de antigüedad y no solo los 6 meses donde prestó servicios. Porque lo que me dice el nuevo 95 es eso. Voy a utilizar a los fines de hacer el cálculo la antigüedad que las partes habían estipulado al momento de celebrar ese contrato. Entonces, si yo, por ejemplo, hice un contrato a plazo fijo por 2 años, aunque ya que sea por 2 años a mí me hace ruido, después vamos a ver por qué, por 2 años, bueno, es evidente que si lo despido a los 6 meses, la antigüedad que tengo que utilizar para liquidarle la indemnización no son 6 meses, son 2 años. Es menos que el antiguo 95, por el 95 te dice, ok, el anterior, vos querés despedirlo, pagarle daños y perjuicios por la expectativa que tenía el tipo de trabajar hasta tal fecha. Ahora eso lo sacaron y te dicen, está bien, tendrá expectativa o no, pero yo le voy a liquidar un 2.45 conforme lo que estipulamos en el contrato que iba a ser la duración del mismo. No me parece tan mal dentro de las distintas cosas que hay en la ley de modernización, no me parece tan oscuro, tan siniestro. ¿Bien? María. Pero si tengo que tomar la antigüedad de 12 meses, le corresponde vacaciones y aguinaldo proporcional y No los estoy meses hablando ni restantes. de vacaciones ni de aguinaldo proporcional. Estoy hablando de liquidar el 2.45, que tiene que ver con la indemnización por antigüedad. Yo en ningún momento introduje tema vacaciones y sueldo anual complementario proporcional. Sí, pero al tener un año de antigüedad le corresponde. ¿Cuál es tu pregunta? No, estoy pensando que si estoy con lo correcto. O sea, es más lo que se le paga, ¿o no? Sí, es más, lo que yo estoy haciendo es un paralelismo entre lo que se hacía antes de la reforma, conforme lo que decía el 95, en relación a la indemnización tarifada del 2.45 y la indemnización especial derivada de los daños y perjuicios del derecho común, y la nueva aplicación de la ley que te dice cómo vas a calcular el 2.45 sacando eso. Bien, hasta ahora estamos hablando solo de eso. Si vos querés Correcto. agregarle... No, se me ocurrió pensar en esto, está bien, me fui del tema. Si vos querés agregarle, le agregamos para que todos lo sepan. Ahora también se liquidan vacaciones proporcionales y sueldo anual complementario. Pero eso se liquida con o sin causa, no importa, se liquida igual. Y todavía no vimos liquidaciones, así que eso es, digamos, en números irrisorio en comparación a tener que pagar una liquidación o no. Bien, que me parece más importante entender esto. La pregunta que ustedes se tendrían que estar haciendo es, ¿qué ley uso? ¿O qué 95 uso? ¿El anterior o el nuevo? ¿Y para cuál? Esa es la duda que ustedes tienen que tener, que es lo que nosotros estamos desgarrándonos en tribunales resolviendo. ¿Juan? Profe, lo que no me cierra es por qué dice que ahora va a pagar más si antes con el anterior se pagaba más, cobraba más el trabajador. Ahora va a cobrar menos.
No, pero yo no Que estoy no se le diciendo paga que daño y cobra. perjuicio los 6 meses, la expectativa que tenía. No me estás entendiendo, Juan. Yo en ningún momento dije que le iban a pagar más. Yo te estoy diciendo que se calcula diferente. Perfecto. Yo Te entendí mal pagan, entonces, perfecto. si vos tenés, vuelvo al caso, son 24 meses de contrato. A los 6 meses te despiden, el 245 se toma con 2 años de antigüedad. Si te tuviesen que pagar solo un 245 previo a la reforma, ese 245 te lo pagan con 6 meses de antigüedad, no con 24. Por eso, el razonamiento que por ahí entiendo que vas por ahí es, en lo que tiene que ver con el 245, te van a pagar más, lógicamente, dependiendo de la antigüedad, pero te van a pagar más dependiendo lo que dure el contrato, si dura 24, 36, porque es la antigüedad que van a usar para liquidar ese rubro. Perfecto. Ese solo rubro. Obviamente que el anterior te daba más porque eran todos los salarios que faltaban para terminar el contrato. Pero esa es la indemnización por daños, no es 245 y no se pueden mezclar en la liquidación final. ¿Ahí quedó? Perfecto, ahora sí entendí. Bien. ¿Leandro? Con el tema de cuál se aplica, qué ley se aplica, si la vieja o la nueva, me parece que es el momento de la celebración del contrato, ¿no? ¿Cuál está en vigencia? A ver, por ahí no te estoy entendiendo. Trata de explicármelo con otras palabras. Si el contrato se celebró antes de la reforma, se aplica ese. Si el contrato se celebró después de la reforma, se aplica la nueva. Bien. La ley de Todos monetización. estamos de acuerdo por un principio de congruencia en esto que estás diciendo vos, Leandro, ¿eh? La gran mayoría estamos de acuerdo con esto. Por eso tampoco aplicamos ley bases. Pero sepan que todos los contratos que se celebren de ahora en adelante, cuando un juez tenga que resolver, va a aplicar la nueva ley, la de modernización laboral, y no va a aplicar esto que yo les voy a estar explicando ahora. Bien, pero todo lo que ya se celebró antes de la reforma y que se siguen trabajando, se va a aplicar lo anterior, no la reforma. Aunque podría entrar en discusión, todavía no vi ningún juez que diga sí tenemos que aplicar lo que dice el capítulo de la reforma laboral en relación al artículo 95, por ponerles un caso. Sí, estamos casi todos de acuerdo en eso, porque si no es una locura. O sea, el principio de congruencia, iba a decir una guarangada, pero no lo voy a decir, porque soy profesor. Bien. Sigamos. La retroactividad podría plantearse si la norma es más beneficiosa, pero ese es un derivado del derecho penal que no aplica acá y no tendría que ver al respecto. Bien. Todo esto ya está. Bien. Tenía algo más. El artículo 95, que también está en la modificación, o sea, eso lo sostuvieron. Si no me equivoco, voy a verificarlo porque ahora con el cansancio tengo dudas. Me parece que está igual, ¿eh? 744, Infoleg, texto actualizado, artículo 95. Ahora se los copio y se los pego para que vean. Rookie, sí, está igual. Perfecto, maravilloso. Nunca falla la memoria. Bien. La última parte me habla del artículo 250. Esto es la respuesta a qué pasa, no estaba dentro de las preguntas, pero qué pasa si yo preaviso en tiempo y forma, el trabajador queda notificado y el contrato se extingue y queda íntegramente cumplido. La pregunta es, ¿pago o no pago una indemnización? La respuesta está en el 250.
que me dice que si el contrato está íntegramente cumplido y se previsó en tiempo y forma, si la antigüedad es igual o mayor a un año, si la antigüedad es igual o mayor a un año, se le va a pagar una indemnización especial de el 250. El 250 me remite al 247 y el 247 me dice que es la mitad del 245. Entonces, para resumir esta verborragia de normativas que citan, porque el 95 cita al 250, el 250 al 247, el 247 al 245, y todo lo va desmenuzando. Vuelvo, para que les quede fijo. Si el contrato está íntegramente cumplido y se preavisó en tiempo y forma, y la antigüedad es igual o mayor a un año, el empleador le va a pagar al trabajador una indemnización especial que va a ser equivalente a la mitad de un 245. Esa es la respuesta. ¿Bien? Fíjense que acá no hablo de un despido. Acá estoy hablando de que el contrato ya finalizó por el tiempo que nosotros estipulamos que iba a durar. Yo hice un contrato con Jorge, ¿no? Entonces nos dimos la mano, dijimos que iba a durar 24 meses, de 30 a 60 días antes de la finalización, lo preaviso en tiempo y forma. ¿Estamos de acuerdo? Jorge sabe que se termina, no hay renovación, no hay conversión, no hay nada. Y Jorge viene y me pregunta, en buenos términos, porque la verdad que hemos tenido una relación de trabajo muy buena, che, ¿a mí me pagan algo de alguna indemnización? Yo le voy a decir a Jorge, sí, te voy a pagar la mitad del 245, que es lo que te corresponde, porque es lo que dice el artículo 95 de la Ley de Contrato de Trabajo, la 2744, que me dice que en su artículo 95 te tengo que pagar lo que dice el 250, el 250 lo que dice el 247, que dice que es la mitad del 245. Entonces, si fueron 24 meses, en vez de pagarle 2 salarios de liquidación de 245, sería uno solo, porque es la mitad. Esa sería la indemnización especial que yo le tendría que pagar a Jorge. ¿Se entendió? Bien. Pregunta de esto, dudas, consultas, si no avanzamos. Bien, ¿qué pasa si el si el empleador despide? Esta era la pregunta que quería, creo que era Leandro, o Juan, o Jorge, alguno de ustedes lo preguntó. O sea, ¿qué pasa acá con esto de si lo despido con causa? Bueno, si lo despido con causa, ¿qué le voy a pagar? Los días trabajados, el SAC proporcional y las vacaciones proporcionales. Se terminó. No hay indemnización de nada. Lucas era, ahí está, porque me habías apagado la cámara y te dejé de ver. Yo no pago indemnizaciones y despido con causa. Yo no tengo que ponerme a pensar en un preaviso. Nada. Te encontré robando, tengo las pruebas, te mando la notificación del despido explicando todo lo que yo encontré que amerita para extinguir el vínculo. Después, el trabajador me lo va a negar, me va a iniciar una demanda, yo voy a tener que demostrarlo. Esa es otra parte de la historia que no viene a cuento, porque lo que viene a cuento es qué le tengo que pagar si lo despido con causa. Eso. Días trabajados, SAC proporcional o vacaciones proporcionales. No. Se terminó. ¿Bien? Y después a matarse a tribunales. Eso era un poco tu duda, Lucas. Sí, sí. Respecto al preaviso. Yo no voy a pagar ningún preaviso en un despido, pero esto en los contratos indeterminados y en los contratos determinados, yo no voy a pagar ningún preaviso si yo encuentro que la persona acaba de cometer un ilícito
y entra dentro del supuesto del 242 y aplico el 243 para despedirlo con causa por eso. No entra en discusión, no se paga un preaviso, no se paga una indemnización sustitutiva de preaviso. No, lo encontré, es una justa causa para efectuar un despido, que es la máxima sanción, despido. No se liquida un preaviso. Ahora, yo te despido sin causa y no te preavisé, lo tengo que pagar. Eso sí. Eso tal cual, que es la indemnización sustitutiva de preaviso, que es el 232. Pero lo vamos a ver en la parte de clases de liquidaciones. Cómo hacer una liquidación final. No se preocupen por eso. No es tan terrible ahora. Y no es un rubro tan importante, digamos. Creo que es más importante entender, en teoría, qué tengo que liquidar del 245, indemnización especial, si aplico derecho común o no, a indemnización sustitutiva de preaviso o SAC proporcional o vacaciones proporcionales. Que eso viene aledaño, no. Es importante, pero no tan importante como lo otro, que sí te modifica el peso de la liquidación. Bien, perfecto. Para que vean que el profesor está loco, pero no tan loco, acá hay un par de fallos. Antes decía, los tengo calentitos, salieron recién de la cámara y así lo vengo diciendo todos los años. Y no, ya no están tan calentitos porque son 2022, estamos 2026. Pero bueno, no importa. Benítez con la Asociación Israelita. Respecto de la naturaleza jurídica del contrato laboral que vinculó a las partes, es decir, si fue por tiempo indeterminado, como alega la actora, o como sostiene la accionada, el mismo fue a plazo fijo. Fíjense, esta es una discusión de cajón de tribunales. El actor te dice que era indeterminado continuo y el demandado te dice era a plazo fijo. Eso es lo que dicen las partes. ¿Quién tiene la razón? La respuesta a ello no presenta mayores dificultades a la hora de elucidar el extremo en cierne. Fíjense, yo al relator que escribió así, yo tengo que ir a buscar y fajarlo, porque no puedes escribir así, hermano. Escribí para que se entienda, no para hacerte el fifí en la redacción, pero no importa. Todos tenemos un poco de eso, los que escribimos. Entonces, para elucidar el extremo en ciernes, pues la demandada no alegó haber preavisado a la actora de la finalización del contrato a plazo fijo que invoca con la antelación legalmente establecida. Cagaste, le está diciendo. Está todo bien. Uno dice una cosa y otro dice otra. ¿Qué le dice el juez? ¿Preavisaste o no preavisaste, amigo? ¿No preavisaste? ¿No está acreditado? Te mando la señal de la cruz y que Dios te ayude. Estás perdido, y lo condena. Porque no preavisó. Entonces, al no preavisar, hay conversión del contrato de trabajo. Fíjense. Dice, no preavisó con la antelación legalmente establecida, antes bien surge de sus propios dichos y en la contestación de demanda, o sea, el abogado que contestó la demanda de estrategia procesal no sabía nada, que al finalizar el supuesto contrato a tiempo parcial, así como el eventual, fue informado de ello el mismo día de la supuesta finalización. O sea, el mismo día, el tipo, el famoso sincericidio hizo el abogado. En la contestación de demanda dijo, efectivamente, el mismo día que terminaba el contrato le dimos la mano y le dijimos, nos vemos en Disney, váyase para otro lado. Ahí lo notificamos que ya no quería trabajar, no iba a trabajar más con nosotros. Ya está, te prendiste fuego, solito. Obviamente que depende, ¿no? Pero un juez cauto, esto así tan marcado por ahí no lo hace, porque está exponiendo mucho la negligencia del abogado para que después se coma una denuncia en el colegio. Habría que ver. Capaz que el abogado era un tipo muy pesado y entonces el juez se sacó las ganas y dejó en claro que el problema la consecuencia fue el actuar del abogado, más que nada la estrategia del abogado. Creo yo.
Y después dice, bueno, declarar la cláusula respectiva del contrato, la restricción impuesta por el 94, que solo permite preavisar la extinción junto con la suscripción misma del contrato únicamente en lo supuesto en que su extensión no supere el mes. Ya vamos casi 2 horas, es infernal, cómo me gusta esta materia. Bien, el contrato de trabajo se entenderá y sigue celebrado por tiempo indeterminado, ya que tal es el principio general que consagra el artículo 90, que nosotros vimos en la clase, ¿no? Artículo 90, cuál es la regla general y cuáles serían los supuestos del 90 para que no sea la aplicable la regla general, ¿no? Que es inciso A y B, artículo 90, ley de contrato de trabajo. Por ello, toda indeterminación de plazo lo es al menos que en su término resulte de las siguientes circunstancias, y replica lo que dice el artículo: que se haya fijado en forma expresa y por escrito el término de su duración; B, que las modalidades de la tarea o de la actividad razonablemente apreciadas así lo justifiquen. Nada, simplemente está terminando de ajusticiarlo, porque además dice algo importante, dice, del requisito formal de que el término haya sido fijado expresamente, la ley exige un requisito sustancial que es objetivo y consistente en por qué se celebra este tipo de contrato a plazo fijo, que es la necesidad extraordinaria. Y no ha podido justificar esa necesidad para que esta modalidad sea válida, independientemente de que ya el primer error lo cometió no preavisando. Pero le dice, además de que no preavisaste, nunca justificaste el por qué lo contrataste a plazo fijo. Ni lo pudiste acreditar. Entonces, no solo no preavisaste, sino que además no existió una causa, una necesidad extraordinaria que amerite esta modalidad excepcional de contratación. Ergo, paga la tarasca. ¿Bien? Eso es lo que le está diciendo. Pero con palabras bonitas. ¿Bien? Obviamente, después en el Power que les voy a pasar cuando termine de explicar todo, porque todo ya. La vida hay que ir un poco más de calma. Si no les puede pasar como profesor, que casi se muere la semana pasada. Entonces, de cuando termine el Power de explicar todo, se los paso para que lo miren. Acá lo que hay más fallos y más fallos y más fallos para leer, que no viene al caso, y después entraríamos en contrato eventual. Yo lo que les voy a dejar en claro es lo siguiente. El lunes a las 18:30 yo arranco como la locomotora Martínez, en punto, pongo a grabar y empiezo contrato de trabajo eventual. Y empiezo piribiri a 10.000 por hora. Porque la clase que viene quiero terminar todo, porque después, con todas las modalidades contractuales, vamos a hacer casos prácticos. Yo les voy a poner supuestos de la diaria, con el tipo de humor que a mí me caracteriza, y ustedes van a tener que resolver y encuadrar las situaciones. A ver si está bien o no está bien. A ver si se entendió o no se entendió. Que eso también es la parte divertida. Nada, gente, me alegro verlos. Nos vemos el lunes que viene, 18:30 horas en punto. Arrancamos la clase. Chau, chau.